Servicios y Transportes guarda una página muy oscura y es el mejor ejemplo de una mala administración. Hace varios años llegaron a una opción de arrendamiento de 200 unidades. Pagaban decenas de millones de pesos al mes. Luego, en una maniobra muy oscura, el gobierno estatal terminó comprando las unidades y dejando una herencia muy pesada de deuda a la empresa camionera. Hoy, entre Sistecosome y Servicios y Transportes, además de las deudas que tiene a proveedores, suman casi 1.000 millones de pesos. Empresas camioneras estatales en un enorme bache, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. El sistema de tren eléctrico urbano, CITEUR, es la única empresa pública en el transporte del gobierno de Jalisco que opera con números negros. Los ingresos que le genera la operación de las dos rutas del tren ligero mantienen la operación del sistema con un pequeño margen de utilidad. En 1989 nació la primera línea del tren con 15.5 kilómetros y 19 estaciones. 5 años después, en 1994, se creó la línea 2, con 9.6 kilómetros y 10 estaciones. A partir de 2009, el CITEUR también regula el funcionamiento del macrobús en el corredor de Calzada Independencia Gobernador Curiel. Pese a las bondades de su operación, pasaron 20 años para que se anunciara la construcción de la línea 3 de ese sistema. El caso del sistema de tren eléctrico urbano, por supuesto que también lo vamos a analizar aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto al maestro Luis Fernando Álvarez. Bienvenido, Luis Fernando. ¿Qué tal, Carlos? Saludo a tu auditorio. A ver, Fernando, ¿qué radiografía podemos hacer en términos generales de esta opción de transporte público estatal? Mira, tenemos un fuerte problema. Yo daría el dato más duro que incluye al transporte público y al sistema estatal de transporte, ¿no? O sea, el dato duro es que hemos perdido pasaje de transporte público y se ha destinado hacia transporte privado. 1 millón de viajes se han cambiado de ser destinatarios de transporte público a ser usuarios de transporte privado. Y entonces esto nos lleva a una gran catástrofe, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado tenemos un sistema totalmente desregulado en términos de lo que llaman el pulpo camionero y por otro lado un sistema de transporte público mal administrado y entonces esto nos lleva a que la gente obviamente opta por el transporte particular, ¿no? Uno de nuestros panelistas ha dicho que el gobierno ha renunciado a esa rectoría sobre el servicio de transporte público. ¿Tú coincides con eso? Coincido con eso. El gobierno ha renunciado a la rectoría y creo que a pesar de los cambios que se han estado haciendo en esta administración, la modificación de la ley, la creación del instituto y demás, no veo todavía una consistencia en términos de la creación de un sistema sólido de transporte público. Un sistema sólido donde los parámetros de calidad sean claramente definidos, donde las asociaciones público-privadas sean perfectamente delimitadas, donde los contratos con los trabajadores no sean esclavizantes, es decir, un sistema donde la calidad del transporte vaya en incremento, no en demérito. Porque además tenemos concesionarios, permisionarios, subrogatarios, como que existe un cóctel demasiado complicado, ¿no? Es un cóctel complicado, pero el Estado tiene la rectoría del sector y entonces no podemos seguir con un sistema autorregulado que está autofracasado, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el dato que nos diría vamos progresando? El dato sería que la gente está alternativamente utilizando su transporte de movilidad individual junto con el transporte público y entonces tendríamos un incremento en los usuarios del transporte público, ¿de acuerdo? ¿Quieres decir que utilicen su vehículo particular pero también que opten por el servicio público de transporte? Un sistema que incluya la intermodalidad. Si la gente utiliza su bicicleta, opte por el transporte público. Si la gente utiliza su auto, opte por el transporte público y pueda de alguna manera articularse de una manera mucho más inteligente. Tenemos tecnología, tenemos sistemas desarrollados, tenemos una gran cantidad de modelos que pueden desarrollarse y que todos son desaprovechados. Parece que no hubiera planeación, Luis Fernando, y te pongo el ejemplo que hace un momento tocaba yo con Mario Silva. El caso de la línea que viene de Zapopan y va hasta Tonalá, que es la diagonal, sí, la 275 diagonal, que es la línea estrella, la ruta estrella de servicios y transporte, que es la que le genera el mayor ingreso a la empresa. Y el mismo gobierno crea una línea del tren eléctrico, la línea 3, que va a tener esa misma ruta. ¿No se planea?
Sí hay un proceso de planificación, el asunto es bizarro, ¿de acuerdo? Los gobernadores del trienio anterior dejaron ir un proyecto de BRT 900 millones de pesos, ¿de acuerdo? Las declaraciones del gobernador ahora nos dicen, ganamos un proyecto de 17 mil millones de pesos en contrapartida de un proyecto del de 900. ¿Cuál es el problema? El problema es la eficiencia, ¿de acuerdo? Del otro estamos hablando de una red de transporte en torno a toda la ciudad, ¿de acuerdo? Articulando toda la ciudad. Ahora tenemos una sola línea y si la línea va a funcionar como funciona la línea 2, pues entonces tenemos un serio problema, porque la línea 2 sí tiene números negros, pero en el fondo tiene un gran hueco de finanzas en términos a la Secretaría de Finanzas. La deuda ahí está. La deuda ahí está y le estamos pagando. Teníamos aquella vieja declaración de Alberto Cárdenas cuando era gobernador diciendo nos hubiera salido más barato comprar bochos que hacer esta enorme inversión, ¿no? Pues también es un despropósito ese tipo de declaración. Por supuesto. Ahora, en el caso de los BRT que mencionabas, yo creo que tampoco hay que satanizar. O sea, se supone que es un sistema integral y el BRT es una opción también, ¿no? Esa es una pista estratégica. ¿Cómo estamos construyendo un sistema integral de transporte, no solo para la metrópoli Tapatía, sino para las metrópolis Puerto Vallarta y las ciudades medias que les llaman del estado de Jalisco, ¿no? Muy bien, Fernando, tengo que hacer una pausa, pero vamos a continuar, por cierto, hablando más de este tema. Hemos escuchado 3 visiones distintas, pero antes de ir al corte, quiero informarle que sí invitamos a los directores de las empresas camioneras estatales para que nos acompañaran. La agenda, otra vez, no les permitió acudir a este espacio. Hemos escuchado, como le decía, 3 visiones distintas sobre un tema. Después de nuestra pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44.